Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisa Chess. Ya estamos en los cuartos de final del Chessable Masters y a continuación vamos a ver una partida del duelo entre el actual campeón del mundo Magnus Carlsen con el fuerte gran maestro español David el Niño Antón, que viene jugando a un nivel realmente alto. Esta partida, como verán, es una gran lección de finales, muy interesante. Pero antes de verla, como siempre, les recuerdo que si les gusta todo el contenido que les traigo, no duden en apoyarme dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Bien, con las piezas blancas, en esta partida el campeón del mundo, Magnus Carlsen, iniciaba con la jugada C4, aparentemente una inglesa, mientras que el gran maestro español David Antón respondía con E6. Caballo C3, D5 y D4. Por transposición llegamos a un gambito de dama. Caballo F6, C por D5, E por D5, alfil G5, C6, dama C2, H6, alfil H4, alfil E7, E3, enroque, alfil D3, torre E8, caballo GE2, A5, enroque, caballo A6, A3 y caballo C7. Por el momento tenemos una posición realmente muy pareja. F3 de Carlsen, que ya busca quizá opciones en el centro con E4, caballo E6, A4, B6, torre a D1, alfil B7, rey H1 y C5. Esta quizá sí fue una imprecisión del niño Antón. Lo mejor aquí, según las máquinas, era caballo H5 buscando simplificar. Las blancas, por supuesto, podrían jugar alfil F2, pero tras alfil B4 las piezas negras están un poco más activas. Ahora, C5 también quizá lo que buscaba era liberar un poco o mejorar la situación del alfil de B7. Pero ahora Carlsen juega alfil B5, gana la iniciativa, torre F8, D por C5, B por C5 y alfil C4. Gran jugada del campeón del mundo, por supuesto aprovechando esa molesta clavada de la torre hacia la dama en D8. Caballo C7 de Antón, alfil A2 y torre 8. Las máquinas recomiendan aquí dama E8, aunque tras caballo F4 la presión sobre el pobre peoncito de D5 aumenta bastante. Tras torre 8, que fue lo que se jugó, E4 de Carlsen, que igual aumenta la presión sobre el peón central, torre A6. Y ahora fíjense que aquí parece que las negras pudiesen jugar D4, pero las blancas tienen dama B3 y tienen un tema por allí de ataque doble sobre F7 y B7. Así que por eso Antón juega torre A6, quizá trayendo o queriendo traer su torre por la tercera fila. Alfil por F6, Carlsen elimina una pieza defensora. Alfil por F6, caballo por D5, alfil por D5, alfil por D5, caballo por D5, torre por D5, torre D6, torre F de 1 y alfil D4. Esta jugada es muy interesante por parte de las negras porque buscan la defensa más activa. Carlsen aquí juega torre por D6, ya que si por ejemplo caballo por D4, vendría torre por D5, E por D5 y tras C por D4, las blancas deben jugar dama C4. Ojo, una jugada como torre por D4 es un grave error porque vendría torre E1 jaque mate. Carlsen evita todo esto con torre por D6 directamente, dama por D6 y B3 metiéndose aquí en el final de dama, torre y pieza menor. Aquí por supuesto las blancas tienen ventaja, pero no es tan fácil. H5 de Antón, que busca jugar lo más activo posible. G3 de Magnus Carlsen, H4, rey G2, dama F6, torre D3, torre D8, dama D2, H por G3, H por G3, dama B6, dama C2, G6, caballo C3, dama E6, caballo B5. Parece que Carlsen aquí está mejorando la situación de sus piezas, pero Antón tiene una defensa bastante sólida. Rey G7, dama C4, dama E5, torre D1, G5 y caballo por D4. Esta jugada quizá no fue la mejor. Entrar en este final es un poco más difícil para que ganen las blancas. Quizá lo mejor en este momento era dama C2, pero igual el final se ve todavía muy complejo. Tras caballo por D4, C por D4 de Antón, dama B5 de Carlsen, rey F6, dama B6 jaque, torre D6, dama B8, D3, torre D2 deteniendo el avance del peón rápidamente, rey G7,
dama B5 y F6. Aquí un increíble error del gran maestro español, que ahora sí entra en un final donde quizá está totalmente perdido. Lo correcto aquí era jugar dama por B5, cambiando las damas. Fíjense que tras A por B5, torre D4. Esta jugada es clave porque la torre negra está muy activa. Por ejemplo, si la blanca vienen por el peón de D3, simplemente viene torre B4 y tras torre por D3 hay una jugada muy importante aquí que es G4, buscando desestabilizar la estructura de peones de las blancas. Por ejemplo, si F4 vendría torre por E4 y el peón de B no representa una verdadera amenaza para las negras, ya que tras torre B4 este final ya debería concluir en tablas. El peón de B va a caer, cualquiera de los dos. Pero fíjense que tras F6, Magnus Carlsen no va a perdonar, dama por E5, F por E5, G4. Ahora sí, es evitada la jugada negra, el avance del peón, y ahora sencillamente el rey se dirige a la casilla E3. Torre B6, torre por D3, torre B8, torre D5, torre por B3 jaque, rey F2, torre B2 jaque, rey G3, torre A2 y torre por A5. Fíjense que Magnus tiene dos peones de más y uno de ellos es el peón libre de la columna A. Rey F6, torre A7, torre A1, A5, torre A2, A6, torre A1 y rey F2. Parece que las negras pueden aguantar porque el peón en algún momento va a quedar, o la torre va a quedar delante del peón. Pero fíjense que tras torre A3, torre A8, rey F7, A7 y rey G7, simplemente las blancas juegan rey E2 y aquí el niño Antón decide abandonar. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la torre negra nunca se va a poder quitar de la columna o el peón va a coronar. Y el rey blanco se va a dirigir, por ejemplo, hasta la casilla B2 y luego va a empezar a tratar de capturar los peones de las negras. Así que el final está completamente perdido. Si la torre en algún momento se retira de la columna A, vendría el sacrificio de torre, torre G8 y coronar el peón. Así que Magnus aquí nos da una verdadera lección de finales, sobre todo al niño Antón, quien tuvo la posibilidad en un momento de entrar en un final de tabla sencillamente cambiando la dama. Pero bueno, recuerden que es un torneo a ritmo rápido y los apuros de tiempo a veces pueden jugar una mala pasada. Si les gustó esta partida, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todo el contenido que les traigo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.